Bienvenidos a todos a esta primera reunión IAF Rosario y Comisión de Finanzas del Consejo Profesional Cámara 2 Santa Fe. Tenemos hoy como disertante a Amílcar Collante, licenciado en Economía, número uno en ex Twitter, co-conductor de Bitácora PYME en Play, y también tenemos, que ahora nos va a explicar las certificaciones que tenemos en el instituto, Guillermo Sidotti, que es el director de capacitación a nivel Argentina. También convocamos a todos los profesionales a sumarse a la Comisión de Finanzas en este ciclo 2026. Bueno, Guillermo, ¿querés explicarnos un poco cuáles son las certificaciones locales e internacionales del ¿Cómo no? IAF? ¿Para qué sirven? ¿Qué ventaja Bueno, comparativa puede agregar? ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Gracias a la Comisión de Finanzas del Consejo Profesional por estos minutitos. Amílcar, gracias por darme unos minutos también. Y bueno, por supuesto, gracias Diego como coordinador de la filial Rosario. Diego y equipo, gracias por el apoyo. Bueno, brevemente, el IAF tiene un programa de certificaciones financieras internacionales que permite a aquellos profesionales de Argentina que quieran certificarse en finanzas al mismo nivel que lo hacen todos los profesionales de distintas regiones o continentes del mundo, lo pueden hacer desde Argentina. El IAF los prepara y les permiten, a partir de esa preparación, rendir exámenes de certificación que los valida en distintos niveles. Tienen un nivel, un primer nivel de abordaje al mercado de capitales, que es el asesor financiero certificado. Ahí atrás mío deben aparecer los logos. Y luego tienen una certificación ya realmente de primerísimo nivel, que es la certificación CIA, Certified International Investment Analyst, que es un combo con una certificación europea que se llama Analista Financiero Europeo Certificado. Entonces la escalerita es hacer el FC, el CEFA y el CIA. Aquellos que quieren aprender qué es un bono, qué es una acción, qué es un derivado, pueden empezar por el programa de asesor financiero certificado, y aquellos que ya tienen más experiencia, que tienen más formación, nivel de posgrado, etcétera, pueden hacer el programa CIA, que realmente es un Fórmula 1 y los van a transformar en un experto global en finanzas. Digamos, el tipo de modalidad es aula virtual sincrónica, es decir, que pueden hacer esto desde cualquier parte del país, desde su computadora, bueno, con distinta intensidad y nivel. Incluso rendir los exámenes también. Tenemos una plataforma de examinación que tiene inteligencia artificial, watchers y demás, que está muy interesante. Um, bueno, tenemos un acuerdo. No sé, Exacto, decime. cómo hace un profesional para inscribirse? Tenemos un acuerdo marco con el Consejo que Tenemos un tiene, acuerdo con el obviamente, Consejo Profesional, así que todos aquellos que nos están escuchando, que son matriculados del Consejo, se pueden contactar en Rosario con Gabriela Joale o con Diego, que nos va a derivar, o conmigo en el IAF Buenos Aires, y les vamos a mandar la información y los vamos a guiar. Lo hacemos todo virtual, se anotan presentando bueno, una solicitud, ciertas pautas que hay que presentar y demás. Es muy simple y acordar la forma de pago de los aranceles, y a partir de ahí los sumamos a las aulas, y en cada edición empiezan a cursar. Tenemos una edición en abril del asesor financiero certificado, otra en junio y otra en agosto, y el programa anual que tiene nivel de maestría, que es el CIA, ese arranca todos los años en agosto, primeros días de agosto, y dura un año. Así que nada, a disposición todo el equipo de IAF para aquellos que estén interesados. Se comunican con nosotros, Gabriela Joel en Rosario, conmigo, Diego también puede atenderlos sin ningún inconveniente, y los orientamos. Así que bueno, no les quiero robar más tiempo, sobre todo a Milcar, que tan generosamente nos dio este huequito. De nuevo,
gracias a... Ah, bueno, el acuerdo obviamente tiene un beneficio, es decir, disculpen que no lo aclaré bien, el acuerdo con el Consejo Profesional tiene un beneficio por el cual aquel que se inscribe siendo matriculado paga el mismo valor que paga un socio del IAF, estos programas, implica un 20% de descuento en la matrícula. Así que creo que es más que interesante y Para aprovechar, para sí. aprovechar, sobre todo en estos tiempos turbulentos que allá Amílcar les va a contar, seguramente para estar cada vez más formado. Bueno, Diego, no te robo más tiempo. Gracias por tu generosidad, Amílcar. Gracias y gracias al Consejo también. Un saludo Gracias, grande. Guillermo. Un Un abrazo, saludo. gracias, muy amable. Amílcar, la economía argentina en el 2026. Te tocó un momento tranquilo a nivel global y a nivel argentina, ¿no? Sí, Todo tranquila. tuyo, todo tuyo, Dale. Amílcar. Bienvenido y gracias. No, por favor. Bueno, gracias por la invitación y bueno, sí, como decís vos, el puntapié era Economía Argentina 2026. Obviamente no podemos evitar mencionar el contexto y está claro, bueno, la presentación un poco va a estar en esa línea, ¿no? Un poco lo local dentro de un contexto que, bueno, de muchísima incertidumbre, un conflicto en Medio Oriente que no sabemos cómo se define, día a día tenemos novedades, obviamente repercusión en el mercado energético, pero después eso tiene un derrame hacia otros rubros, como puede ser alimentos, fertilizantes y demás. Bueno, ahora vamos a ver un poquito, entonces, la primera parte la ordené un poco de la macro local. Hay que eh, presentar, ¿no? Dale, sí, Cambio, ahí Amílcar. vamos. Y la segunda parte un poco más a fondo con lo que es el conflicto y las repercusiones. Bueno, y ahí si hay, verdaderamente si hay ventajas, desventajas, cómo nos agarra parado, en qué condiciones está Argentina para un shock petrolero como tenemos, ¿no? Algunos lo comparan con el 73, bueno, con diferentes momentos de la historia y vamos a ver un poco también series también de esos shocks, cómo repercuten. Pero bueno, vamos un poquito a la presentación. Lo primero que había preparado, más que nada va a estar sobre la primera parte, todo lo que es la macro local. Hay ciertas noticias y datos y toda la información que viene llegando. La actividad siempre tiene un rezago, ¿no? Los datos oficiales del INDEC, pero hay señales que vemos una economía real que está bastante golpeada en cierto aspecto. Datos salariales, por ejemplo, salario real, la actividad, hay mucha heterogeneidad entre sectores, pero hay sectores que están sufriendo mucho y hay lo que se llama, yo le llamé como un desacople entre lo que es cómo está funcionando el mercado financiero y cambiario y la economía real. Entonces, hay una divergencia post elección del año pasado, hay una divergencia, entonces ahora voy a marcar un poquito cómo viene la economía, algunos indicadores, voy a empezar por datos micro, o sea, cómo lo siente cada uno, y después ir a lo macro y ver eso. Y después, bueno, va a haber una resolución de esa divergencia, ¿no? Porque yo creo que siempre van a ir de la mano alineadas. Puede estar un tiempo desalineada la macro de las variables financieras cambiarias, pero en algún momento se tienen que encontrar. Y bueno, esa es la duda, ¿no? Y después un poquito del esquema. ¿Qué cambios tuvo el esquema cambiario monetario? ¿Qué se introdujo en 2026? Ahí vamos a ir por la prioridad de acumular reservas y también cómo quedó la política monetaria, ¿no? Porque estábamos en un esquema que sabíamos cómo se entraban los pesos en esa economía, ahora va a haber emisión para comprar reservas, pero un driver clave de la economía fue el crédito, entonces vamos a ver cómo quedó ese driver clave para la recuperación que hubo fin de 24, principio del 25. Y luego para pasar más que nada a la cuestión cambiaria, la cuenta corriente, o sea, por dónde va a entrar el flujo de divisas. Y para cerrar vamos a ir al escenario internacional, que quizás es lo más interesante, lo más jugoso de ahora, que va a ser, bueno, cómo pega la economía internacional, geopolítica, qué implica una disparada del petróleo en términos de inflación global, que cuando todos los bancos centrales venían con una política de relajamiento, ¿no? De la política monetaria, de baja de tasa, ciclo de baja de tasa, y el impacto, ¿no? Que tenga en la economía argentina. ¿Cómo nos impacta? Está claro, ¿no? Que hay mayores precios para sectores que nosotros ahora somos exportadores netos.
la inflación creo no va a estar ningún país fuera de eso. O sea, si sube el precio del combustible, les va a pegar a todos. Y bueno, vamos a ver cómo se puede administrar eso a nivel local y cómo eso pega internacionalmente, ¿no? Pero bueno, hay un poco el desacople que mencionaba, economía real un poquito con datos más negativos y lo financiero, como lo vimos que post elecciones y ayuda de Besen y demás, tuvimos un riesgo país que, por ejemplo, pasó de 1.500 puntos, ahora está orillando 500, 600 puntos, pero está aflojó mucho ese estrés financiero y más que nada lo cambiario, ¿no? Que venía un poquito más cerca de la banda cambiaria del techo y ahora vemos un dólar que prácticamente quedó ahí 1.400 pesos. Pero bueno, yendo a los datos, acá vemos la evolución del salario privado, diferentes mediciones, vemos cómo fue el derrumbe desde 2023, al fin del 2023, inicio del gobierno de Milei y esa recuperación bastante fuerte, ¿no? Pero con signo de agotamiento al principio de 2025. Si miramos esa serie, ya desde agosto empezó a complicarse, ¿no? Entonces los salarios difícilmente le están ganando a la inflación. Y bueno, hoy tuvimos el dato, bueno, no lo tengo en las filminas, pero se conoció también el dato de inflación de febrero, que bueno, dio 2,9 igual que el de enero. Y vemos que la dinámica salarial no está en torno al 3%, está bastante por debajo y ahí es difícil que los salarios continúen ganando, o sea, o incrementándose en términos reales. Así que bueno, una primera parte, esto de salarios, obviamente que eso era los privados. Si vamos al salario público, que es esta línea, esto es tomado de noviembre del 23 a la actualidad. Está claro que el salario privado recuperó fuerte y después se amesetó. Y bueno, esta dinámica se complicó un poquito más después de agosto del 25. Pero miren lo que es la dinámica del empleado público. O sea, está 17 puntos por debajo del inicio de lo que fue el gobierno de Milei. Eso marca que, bueno, hay salarios que están muy deshilachados en respecto a lo que es el privado. Y bueno, eso trae ciertas esas dudas, ¿no? Sobre la economía real, cómo puede traccionar. Ahora, ya están los niveles de empleo, si vamos a lo registrado, después con lo informal hay algunas discusiones, ¿no? Porque bueno, lo tomamos de la EPH y ahí hay que ver cómo se toma, ¿no? El empleo informal, que es muy grande en Argentina. Pero bueno, la foto o la foto noviembre 25 contra noviembre 23 da que se han perdido 192.000 puestos de trabajo, empleado asalariado registrado, el empleo de mayor calidad que hay en Argentina. Y también tenemos el ajuste, ¿no? Obviamente el ajuste fiscal que tuvo se traslada en casi 80.000 puestos de trabajo, la segunda columna de lo que es el empleo asalariado público. Luego hay ciertos rubros que compensan en este caso, que mayoritariamente es el monotributo, pero lo que denota no es que hay una precarización en esa cuestión. O sea, la caída total son 149.000 puestos de trabajo, pero hay que hacer hincapié en que el monotributo, o sea, dentro de eso entran todo lo que son las aplicaciones, ¿no? Todo Uber, Didi, Cabify, todo lo que sea Rappi, ya bueno, todo eso y algunos otros que han migrado, ¿no? O pasado de un puesto asalariado privado a monotributo. Y bueno, ahí tenés esa foto. Ahora, la película está un poquito más, te genera cierta preocupación, ¿no? Pues si vemos acá, esto es la acumulada, ¿no? De cómo acumuló la pérdida de empleo asalariado. Si quieren, me pueden cortar, hacer preguntas, o sea, estoy abierto a las preguntas. Vos digo, decime si hay algo en el chat, porque yo capaz que estoy Sí, sí. enfocado, Vayan pero haciendo consulta a todos los que están en línea, sincrónico, dale. aprovechen para interactuar. Dale. Y bueno, de la foto de la serie, en realidad, de esto que vemos en la pantalla, preocupa un poco la dinámica de los últimos meses. Si miramos, en total están esos 192.000 puestos de trabajo, pero prácticamente hay más de 80.000 que se dieron desde mayo del 25 a el último dato que fue noviembre del 25. Obviamente de arriba está lo que es empleo del sector público. Con lo cual que ya teníamos esa dinámica que ya el propio Stusenegger lo publica todos los meses como algo positivo la cantidad de achicamiento del sector público principalmente nacional. Pero bueno, lo que genera dudas es un poco esto, ¿no? La dinámica de
los últimos meses, ahí hay sectores que están más afectados que otros. Entonces vamos a estar Filmina, ¿no? Construcción claramente es un gran perdedor de todos estos 24 meses, si querés, de noviembre 25 a noviembre 23. Concentra gran parte de todo el deterioro, ¿no? Del mercado laboral, 65.000 puestos de trabajo. Después viene textiles, ¿no? Ahí hay un efecto de la apertura, importaciones, ¿no? Un sector que venía muy caro con respecto, si miramos también comparativamente contra otros países y demás, había una crítica sobre eso. Y la apertura obviamente llevó a una caída muy fuerte, ¿no? Del nivel de empleo. Bueno, después vienen otros sectores de la A- industria. Amílcar Sí, Guillermo, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, decime. No, me llama mucho la atención la caída de construcción, en la construcción, perdón. ¿Y eso a qué lo atribuís? ¿Caída del crédito o que se están absorbiendo, eh, digamos, metros cuadrados post pandemia? No sé, ¿lo tenés Sí, analizado? no, eso básicamente, o sea, tenés Gracias. un punto muy importante, es obviamente el freno en la obra pública. Si hay algo que, acá no tengo en las placas los ajustes de las cuentas fiscales, ¿no? Pero si vos ves lo que es gastos de capital, que sería la obra pública nacional, que también tiene un impacto en las provincias, ¿no? Eso se cortó a lo mínimo posible. O sea, si lo ves, fue un ajuste muy fuerte 2024 y en 2025 puede ser que hubo un poquito más, pero desde un nivel que es muy, muy bajo. Año electoral y todo, no hubo un repunte en 2025 de la obra. Algunas provincias por su cuenta vemos que están tomando endeudamiento para llevar a cabo algunas obras de infraestructura, pero está claro que la prioridad del gobierno fue ese ajuste fiscal y bueno, lo hizo un poco motosierra, un poco licuación y demás, pero en la construcción fue claro, ¿no? Y después un poco el tema de el vínculo, ¿no? Con el costo de la construcción. Yo no soy un especialista, pero bueno, ha quedado dado vuelta, ¿no? El costo de hoy de construir algo nuevo contra lo que es la vivienda usada. Hay un stock de usados que tiene un precio por debajo de lo que es construir, o sea, del metro cuadrado construido. Entonces, ahí hasta que no se demande o se absorba todo ese stock, como decías vos, Guillermo, es difícil ver un dinamismo importante. Lo que sí tuvo un efecto, el crédito, y después lo vamos a analizar, ¿no? El crédito hipotecario creció muy fuertemente, el crédito prácticamente se duplicó, pero de niveles muy bajos. Tendría que seguir esa política del crédito para que empiece a absorberse todas esas cantidades de unidades que hay ociosas o que están ahí en stock de oferta, para que luego, ¿no? Uno construya algo y entienda que después si lo quiere vender para los que son desarrolladores a un mayor precio. Hoy está como dada vuelta y hasta que no se, creo que entiendo que no se libere todo ese stock o se achique ese stock, los precios van a quedar de esa forma. Y después, bueno, un poco el metro cuadrado en dólares, como varios precios de la economía en dólares, ha quedado bastante caro. Eh, Aunque si lo haces contra salarios, también uno puede hacer la cuenta que hoy necesitas menos salarios para comprar un metro cuadrado en la historia, ¿no? Entonces, bueno, hay varias cuestiones ahí, pero está claro que, bueno, si vamos de nuevo a la foto de lo que es el mercado laboral, es muy heterogéneo entre sectores y bueno, ahí genera cierta preocupación, ¿no? Eh, y bueno, acá hay una economía Ahí, que... perdón, Sí, Amílcar, ahí Ricardo Herrera quiere hacer un comentario o pregunta. Adelante, sí, Ricardo. Gracias, buenas Adelante. tardes. Buenas tardes. Ahí yo tengo una visión distinta de la suya, pues por ejemplo, cuando usted dice del empleo público, que se han perdido puestos o que han bajado los salarios públicos, eso está alineado con los incentivos del gobierno. O sea, si la gente no quiere trabajar por ese salario, puede ir a buscar trabajar a otro sector. Ahora, entonces no lo veo como algo negativo en la economía, sino como que está proponiendo liberar determinada mano de obra para que pase a algo más productivo. Y por otro lado, el tema de la construcción, medido a noviembre, post dolarización,
previa a las elecciones. Evidentemente nadie invierte un corcho en construir y las constructoras no quieren bajar el precio de lo construido porque debieran asumir pérdidas. Entonces esto va a quedar así hasta que se convenzan. Es lo que le digo como contrapunto a su planteo. No lo veo como un problema de la economía, sino algo que todavía no está resuelto. Sí, Gracias. está claro. Sí, no, está claro que en cuanto a lo que es cómo toma el gobierno el empleo público, está claro que sí, lo toma como que, bueno, de hecho la campaña casi de Milei estuvo con una motosierra en la mano, o sea, creo que está claro que no le tiembla el pulso quizás para tomar esa decisión y que la gente no quede desempleada, pero bueno, lo que sí muestran los datos es que no hay una absorción por otro lado de los sectores, sino que están cayendo los dos. Obviamente que la dinámica es diferente si tomamos algunos otros sectores, ¿no? Obviamente minería, agro, otros sectores no tuvieron tamaña pérdida de empleo. Pero bueno, está claro que con respecto al total empleado, la construcción es uno de los más grandes. De hecho, bueno, la primera barra de acá de, de la imagen es construcción, es la que más trabajadores, obviamente es un sector trabajo intensivo y que bueno, todavía no tiene quizás un dinamismo que pueda reabsorber, ¿no? esa mano de obra que tuvo en su momento. Ahora se están Eh, licitando muchas obras, ¿no? Tanto de orden nacional y como mencionaba, hay algunos gobiernos provinciales que están impulsando, ¿no? Obras de infraestructura, y obviamente que acá eso en Santa Fe se dinamiza. está dando mucho eso también. Sí. Bueno, Bueno, vamos avanzando. Gracias, Ricardo, por la intervención. Vamos avanzando que sí, dale. ah, Acá un poco este es un gráfico de Neri Persicini de GMA Capital, está muy interesante que muestra eh, que la economía, obviamente, nosotros hablamos, bueno, la economía creció 3%, 4%, 5%. Ahora, ese es el promedio, pero está claro que hay una divergencia entre ganadores y perdedores. En este gráfico Neri lo que hacía era poner los ganadores en una línea y los perdedores en otra, o sea, agro, minería, turismo, bancos y actividad inmobiliaria es la línea azul que va por arriba, el 18,8% creció en toda la era Milei, y la que va por debajo es industria, construcción y comercio. Entonces, bueno, hay dos realidades, o tres realidades, o cuatro, o sea, dependiendo de cada sector que miremos la película, obviamente, cada uno va a contar cómo le fue y es bastante divergente. Yo creo que la duda ahí es si en realidad va a haber ganadores y perdedores que van a mantener esa divergencia o va a haber un grupo que lidera la recuperación y otro que lo va a acompañar. Bueno, ahí esas son las dudas. Bueno, si queremos un poquito más rápido, estos otros indicadores sí. sintéticos de la actividad de la construcción, el ISAC está claro que tuvo una caída muy importante, después recuperó, pero todavía no está en este canal de piso-techo que armamos con la serie histérica desde 2016. La industria algo parecido, pero bueno, tuvo cierto rebote en el último dato de enero del 26. Y este es el EMAE, obviamente que esas líneas que están en el medio son los promedios. Entonces uno cuando hablamos también de esto que decía, la economía creció, cayó, bueno, estamos tomando promedio. Entonces, bueno, esta es la caída, para tomar la caída que se toma para calcular el PBI, sería la diferencia o la variación entre la línea, en este caso negra y roja, es pasar del 23 al 24, después el 25, obviamente que tuvo un salto, pero si lo miramos intra año, ¿no? Mes a mes, o ese registro, o sea, la actividad claramente no siguió rebotando como venía desde 2024. Sí fue muy bueno el dato último, que es ese pico que hace de enero del 26 que está bien por arriba del techo del histórico, ¿no? O sea, Argentina tiene una historia de estancamiento, o sea, o de estar entre un serrucho, ¿no? En la actividad desde 2011-2012 hasta la actualidad. Y bueno, el desafío es romper ese techo, ¿no? Ahí está un poco más larga la serie del 2006. Está claro que costó, ¿no? Ese techo siempre que tocó, después hubo una caída, después rebotó, vino la pandemia, otro rebote, vuelve a caer. Bueno, o sea, estamos en ese serrucho. O sea, lo claro es que habría que romper ese techo para poder empezar a tener un PBI per cápita que siga creciendo. Y bueno, ahí vamos a ver los drivers que puede tener esa actividad. O sea, después, resumiendo un poco más.
ventas minoristas también tuvo su parte que la actividad crecía muy fuerte en 2024, a principios de 2025, después vemos cómo se estancó y tiene datos de -4, -5, los últimos registros que se ve. Con lo cual también el bolsillo está claro que también tuvo que pagarse otras cosas que se pagaba muy poco antes, o sea, los servicios, eso hubo un aumento de lo que sean todos los servicios públicos. Después vamos a ver un gráfico que muestra también la vuelta del crédito, trae que una parte que de nuestro ingreso lo tenemos que destinar a pagar esas cuotas de los servicios de la deuda financiera. Entonces, bueno, y el último dato que tenía, bueno, es la dinámica que quizás que preocupa un poquito más es la recaudación total, lleva ya 7, 8 meses de caída en términos reales y bueno, pese a eso, el gobierno sigue teniendo las cuentas equilibradas, pero genera cierta duda, ¿no? De cómo viene la cuestión. Acá es un gráfico que hizo la gente de Empiria y muestra el primer bimestre en recaudación y bueno, también es un número más bajo de los últimos registros desde el 2013. Y acá yo lo que traje es el indicador de actividad, ¿no? El EMAE respecto de lo que es el nivel de importaciones. Está claro que una economía que crece importa más bienes, obviamente, pero si lo miramos, es como que hubo un pico, ¿no? Previo a la elección del 25, ¿no? Ahí por octubre, y después los registros de importación estuvo muy por debajo de ese número. Tienen que llegar más datos para ver si esto realmente es que bajan las importaciones porque después está adelantando que van a bajar, ¿no? Va a bajar la actividad, o hubo un efecto de sobre estoqueo de importaciones previo a la elección por la incertidumbre política o el ruido político, entonces dijimos, bueno, importo ahora porque mañana no sabemos a qué tipo de cambio, si hay una continuidad en la política cambiaria, entonces adelantaron importaciones y ahora se ve ese efecto. Bueno, falta que veamos algunos números de eso para ver si realmente esta baja de importaciones tiene que ver con una baja de actividad. De fondo que estaba marcando todas esas filminas fueron para decir, bueno, hay datos de la economía real que pueden preocupar, pero contrastan mucho con lo que es la economía, o sea, el mercado financiero o lo cambiario. Fíjense de dónde veníamos en la incertidumbre total cuando tuvo que apoyar a veces no al gobierno de Milei. Ese pico que hay acá con la flechita roja es el salto del riesgo país en el momento de la elección. El riesgo país ahí saltó de 600, 700 puntos a casi 1500 puntos. Ahí había mucha incertidumbre. Pero luego lo que vimos es, post el resultado electoral, cayó ese riesgo, de hecho, rompió los 500 puntos. El gobierno anunció el programa de compra, ¿no? De reservas que también el mercado le exigía. Se hablaba de que iba a llevar a cabo un paquete que iba a pasar por el Congreso, incluida la reforma laboral. Y el riesgo país, bueno, está a un tercio de lo que está en el momento de estrés. Está claro que no comprimió tanto, pero esto alivió mucho, ¿no? El estrés que había en la previa electoral. Después el tipo de cambio lo mismo. El tipo de cambio estaba o sea, estaba rompiendo casi el techo de la banda en cuanto a los financieros y lo oficial lo de intervenía. O sea, tenían que vender dólares para controlar que no se vaya por arriba de la brecha. Post elección, eso se traduce en un tipo de cambio que va ahí cerca de 1.400 pesos. Y de hecho, en el arranque de enero de 26 se apreció la moneda. O sea, nominalmente bajó la cotización del dólar y se alejó mucho de lo que era el techo de la banda, que es una señal muy nociva para el mercado. Así que bueno, también otra noticia positiva. Con respecto al mercado, bueno, esto es el Merval en dólares. Allá por el 18 tuvimos ese pico, después la caída de las pasos, si recuerdan todos. Entramos después en la pandemia, ¿no? Después hubo una recuperación muy fuerte. Obviamente 2024 ya cuando se supo que Milei había ganado y después los meses siguientes hubo un pico y en enero del 25 ya estaba en 2.473 puntos básicos, eso fue el récord del Merval. Pero bueno, cuando vino la elección bajó casi 1.000 el Merval en dólares y después tuvimos este rebote. Entonces, financieramente, las noticias, ¿no? Del mercado financiero y cambiario están desacopladas de lo que es la economía real. Entonces, bueno, dejo abierta la pregunta porque tampoco sé el futuro, pero es, post economía electoral está tenemos ese desacople, ¿cómo se resuelve el dilema? La economía real reacciona, empieza a funcionar y hace el catch-up y
va a donde está el mercado financiero o el mercado financiero baja a donde muestran los datos que está la economía real. Bueno, ahí está la duda. Está claro que yo entiendo que este dilema tiene este primer semestre para resolver gran parte de ese dilema. Obviamente el impacto, ahora lo vamos a evaluar, ¿no? Con el impacto internacional esto genera un mayor ruido, ¿no? Porque, o sea, no es que Argentina se arregla sola, sino que necesita también del mundo. Pero dejo abierto como primer cuestión para que les quede mi visión de lo que está pasando. Y después un poquito voy a ir por esto. Es qué cambió del esquema que tenía, cuál es la novedad del esquema 2026 que no tenía anteriormente. Y bueno, como primer puntapié es el programa de acumulación de reservas, ¿no? El mercado le pedía, el FMI le pedía y el gobierno ahí accedió. Y lo primero que hizo es en diciembre anticiparlo y en enero ya efectivizarlo. O sea, compra reservas todos los días que puede, prácticamente todos los días está comprando. Acumuló más de 3.000 millones de dólares de reservas. Y después tengo otros dos ítems que no están tan claros, pero me gustaría también analizarlo con ustedes, que es el programa monetario, o sea, cómo es la política monetaria. Y yo creo que ahora tenemos un programa monetario en transición, ahora lo voy a explicar, y un programa financiero en dólares que es con los dólares de los argentinos. O sea, lo escuchamos, ¿no? Caputo de Milei más que nada Caputo, ¿no? Que dice, bueno, no vamos a ir a Wall Street a pedirle los dólares y está haciendo nuevamente, insistiendo con que los dólares sean de los locales, ¿no? El programa, lo que se llamó la medida de inocencia fiscal, ¿no? Como un blanqueo permanente y también las colocaciones en el mercado interno de deuda en dólares. Entonces, bueno, ¿cómo cierra el programa financiero y cómo cierra el programa monetario? Esas son las dos cuestiones que también me gustaría tocar. Pero si lo hacemos un poquito más sintetizado, nosotros creo que tenemos tres cuestiones que analizar en este triángulo. Es la desinflación, la acumulación de reservas y el crecimiento. Son tres objetivos que tiene el gobierno, pero no puede hacer todo al mismo tiempo. Hasta 2025 yo creo que la prioridad fue la desinflación, porque la desinflación macheaba con la promesa electoral, ¿no? Milei vino a bajar la inflación, entonces quería cumplir con eso. Tenía costos por el lado de crecimiento y por el lado de acumular reservas, o sea, un banco central sin reservas o con reservas negativas, ahora vamos a ver los números. Pero creo que en 2026 la novedad es que va a acumular reservas. Ahora es cómo quedan los otros dos vértices, ¿no? O sea, cómo queda la desinflación y cómo queda el crecimiento. Si por ir a un objetivo descuidarse el otro o se puede ir tironeando o llegar a algún equilibrio entre estos tres. Entonces, bueno, está claro que hay un cambio de prioridad, pero lo que necesariamente tiene que hacer un gobierno es minimizar el costo en términos de actividad e inflación, o sea, y obviamente también en empleo. Obviamente hay una tensión, ¿no? Entre esos tres objetivos, y bueno, la duda es si es posible ir llegando a esos objetivos sin que que sea algo sustentable, ¿no? Que sea no llegar a un objetivo y después perderlo, sino que ir llegando a esos objetivos a los tres, ¿no? Bueno, vamos un poquito más rápido. Ese objetivo de compra de reserva, ¿cómo lo hizo el gobierno? Primero, tenemos el efecto de la expansión del crédito en dólares. Subió mucho lo que son los depósitos en dólares privados en el sistema y prácticamente si hacemos una cuenta medio almacenero, la mitad de lo que suben los depósitos se pasa a crédito. Cuando hay un crédito, el banco le otorga pesos al que toma el crédito y los dólares son los que posibilitan, ¿no? Ese programa de compra de reserva. Del otro lado está el Banco Central y compra esos dólares. De hecho, ahora vamos a ver un gráfico de cómo evolucionó el crédito y cómo evolucionaron las compras del Banco Central y fueron en enero muy en línea y después vamos a ver otras cuestiones. Después lo que facilitó también la compra de reservas es la colocación de ONs y también subsoberanos, como mencionaba Diego. Hay provincias que colocaron deuda afuera, después tienen que vender esos dólares en el mercado. Del otro lado está el Banco Central y compra. Después factores externos. El dólar está más débil a escala global, o sea, un dólar más debilitado. Vimos cómo las monedas en emergentes se apreciaron, principalmente los socios comerciales que tenemos. Brasil, ¿no? El real cayendo. Eso permitió, también le da margen para que lleve esa política de compra reserva, aún con el dólar oficial cayendo en términos nominales. Y por el otro lado, el agro que aportó cerca de 80 millones diarios, eso fue en enero, y también obviamente tuvimos la super cosecha de trigo, que esa fue una novedad importante que facilitó, ¿no? Que se dé esta compra de reserva. Un poco para ir avanzando esto, compras netas del Banco Central respecto a los préstamos en dólares. Está claro que en la primera parte, más que nada en enero,
fueron macheando, o sea, todo lo que se aumentó el stock de crédito en dólares, lo fue comprando el Banco Central, y en la segunda parte, ¿no? En lo que fue febrero y marzo, las compras probablemente ese gap está explicado por la liquidación de ON de empresas que se endeudaron en dólares y liquidaron esos dólares en el mercado, y también, ¿no? Provincias o soberanos que también se hicieron de pesos y ahí facilitaron que compra el Banco Central, y bueno, y también esa super cosecha, ¿no? Acá un poco los datos, ¿no? De cuál fue el nivel de emisión de ONs y de deuda provincial, ¿no? Las barritas en, en azul. Está claro que después del resultado electoral, todos los que estaban en la gatera para salir a tomar deuda, principalmente las empresas del sector privado vinculadas con energía principalmente, salieron todos a colocar cuando terminó la elección y se sabía, tenías la certeza de que el ganador era el oficialismo. Así que bueno, vimos niveles de endeudamiento importante, eso se traduce también, ¿no? En dólares, y los préstamos bancarios, que era lo que ya mencionamos. Por el otro lado, esto es el DXY, que sería el índice dólar, o sea, cuál es la fortaleza o debilidad del dólar a escala mundial contra una canasta de monedas, principalmente de monedas de países desarrollados. Vemos cómo fue cayendo, o sea, está más débil el dólar. De hecho, cuando asumió Trump estaba arriba de 110 este índice, hoy está más cerca de 90, 95, 97, y ahora con el conflicto en Medio Oriente trepó, ¿no? A 99, casi 100, por lo cual ahí genera, ¿no? Una duda. Pero bueno, un dólar débil implica que Argentina tiene más margen para esa acumulación de reservas. Y vimos también como el real, miren que es un cálculo, ¿no? También que tuvo esa apreciación en el real, y también empieza a entrar la duda con el conflicto en Medio Oriente ahora en las últimas semanas. Después, obviamente, esto es la super cosecha de trigo, que hubo una nueva estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario que dice que son 29,5 millones de toneladas, lo que creo que yo no tengo mucho los datos, pero es un super campañón, y bueno, eso también implica más dólares que se pueden volcar, que pueden ingresar por el mercado cambiario. Acá consolidado, compras del Banco Central y el Tesoro, esos 3.000 millones, bueno, todos los días está comprando. Al principio hubo algunas ventas algunos días del Tesoro, pero el Banco Central todos los días comprando, 50, 40, hasta 200, más de 200 millones en algún día, lo que muestra que ese cambio de prioridad está funcionando a pleno, ¿no? Pero bueno, la cuestión es compra pero no acumula, ¿no? Esa es la cuestión. Dice, che, pero el Banco Central sigue estando en negativo y si siempre está comprando. Bueno, acá un poco comparativo también le tomé de GMA Capital cuáles fueron las compras en cada gestión, ¿no? Ahí estamos Néstor Kirchner en 45.000 millones, después le sigue la parte de Cristina Fernández, 17.000 millones, pero ya Milei tiene una acumulación tenía 24.000, ya debe estar en torno a 25.000 millones de acumulado desde que inició el, el gobierno, pero la cuestión es que entran por un lado, ¿no? Los dólares y se van por otro, o sea, hay que pagar deuda y no hay acceso al mercado. Entonces, esa es la cuestión. Los dólares se compran, compró muchos. En 2025 sí se corrió el Banco Central y no compraron. Cuando todo el mercado decía comprar, no compraron para priorizar la desinflación, pero estuvo comprando, pero por el otro lado tiene que pagar la deuda. ¿Cómo paga la deuda en dólares, el programa financiero en dólares, si no usa esos dólares? Acá está bueno el cálculo de las reservas netas, o sea, el Banco Central, si lo medimos con la vara del FMI, que no cuenta los desembolsos como reservas netas, ¿no? Seguimos en una situación crítica, ¿no? Hay menos 11.000, menos 12.000 millones. Si lo medimos con el desembolso, bueno, podemos decir que estamos un poquito mejor con el desembolso del FMI, pero está claro que necesariamente hay que seguir acumulando. Esto es bueno, esto lo publicó el propio Banco Central, y es esto, ¿no? La puerta giratoria. Todo lo que entró de dólares, hay salida neta de divisas, o sea, hay que pagar deuda y no hay acceso al mercado. El gobierno ahora insiste con que no va a ir al mercado, no va a ir a Wall Street, así que por el momento ese es el mecanismo. Y aquí hice la tabla resumen, ¿no? De lo que fue desde la apertura del cepo hasta ahora, porque los primeros meses no tuvo operaciones, pero desde septiembre del 25 vemos cómo el Tesoro le compró dólares al Banco Central por un monto mucho mayor de los que compró el Banco Central
en el mercado. O sea, el Tesoro le compró 4.700 millones de dólares porque tenía que pagar las obligaciones. Y la intervención del Banco Central, pese a que en los últimos 3 meses fue de 3.000 millones, tuvo que intervenir, ¿no? Si recuerdan, previo a la elección. Y en el neto compró 2.000. Entonces, bueno, en el neto de ambos, ¿no? Si tomamos lo que le vendió el Tesoro y lo que compró el Banco Central, seguimos teniendo un rojo de menos 2.800 millones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mientras no tengas acceso al mercado, esto va a seguir funcionando así. Por eso todos los cañones tendrían que apuntar, ¿no?, a bajar el riesgo soberano. ¿Por qué bajar el riesgo? Bueno, hubo una discusión, quizás esto ya lo usamos mucho el año pasado, pero todo te muestra que los países que tienen más reservas, acá el principal es Perú, ¿no? A ver, arriba del 25% del PBI de reservas, pero tenés Uruguay, bueno, Brasil también, todos los que tienen muchas reservas y tienen un riesgo país bajo, ¿no? Entonces dice, bueno, va a comprimir Argentina, bueno, cuando tenga un nivel de reservas importante, va a comprimir seguramente. También pesa, ¿no?, la historia, ¿no? La Argentina, que tiene una historia de cesación de pago, default, incumplimiento de contrato, corralito, corralo, especificación. Bueno, tenemos una historia que no nos beneficia, aún teniendo reservas, pero esto va a ser muy gradual por lo que se ve en el mercado. Todavía no se ve que se va a comprimir fácilmente, pero está claro que los países que tienen más reservas tienen un nivel de endeudamiento, una tasa más baja. Y bueno, después decimos, ¿para qué, no? ¿Para qué comprar reserva? Y bueno, cada elección tenés que tener algo en el colchón del gobierno Munición, porque, tenés que tener munición sí, porque está la porque cobertura sí, por el riesgo y político y demás, ¿no? te vienen al mercado a pedirte dólares y bueno, y ya lo vimos en todas las elecciones, esto es un gráfico de Broda. La última cobertura fue, esto es solamente contando el dólar de gobierno y la cobertura dólar link, dólar futuro, ¿no? 11.000 millones y hubo más, ¿no? Pero está claro que te tenés que acumular porque, bueno, después tenés 2027 y decís, y bueno, ¿qué pasa 2027? Si no tenés munición, si no establecen, ¿cómo se resuelve ante esa probabilidad? Nada más que le asignen una probabilidad que la elección no le vaya bien al oficialismo. Es muy difícil, ¿no? Esto, pero está claro que hay que tener munición para cualquier evento. Esto es un poco como cuál fue la compra de billetes de divisas, un poco lo que se llamaba la formación de activos externa. Miren la dinámica, ¿no? Cómo desde la apertura del cepo esto fue increciendo hasta el momento de la elección. Obviamente después bajó, pero hay un chip Sigue firme, argentino, ¿no?, que nunca compra. duro, sí, sigue firme la compra, pese a que estamos en un año donde no hay elecciones. Es decir, 2.730 no tenemos tenemos. nada, ningún evento por delante, pero se compran más de 2.000 millones de dólares mensuales. Eso es un tema, ¿no?, que obviamente es un tema de credibilidad, ¿no? Que es un tema de que pesa la memoria, ¿no? También, pero es difícil, ¿no? Pero está claro que si no baja a este nivel, es difícil acumular, ¿no? Porque aunque tengamos una super soja, una super cosecha, un super vaca muerta, si te demandan 6.000 millones de dólares en un mes, está complicado. Pero bueno, vamos a avanzar un poco en cómo, o sea, esto que marcó la prioridad del gobierno, que es remonetizar la economía comprando dólares, también implica un cambio respecto a lo que era el esquema anterior. Entonces, ¿cómo sería el círculo virtuoso de este esquema? Es, compramos dólares, emitimos los pesos, esa inyección de pesos va a la economía, baja la tasa de interés, se hace sobre demanda de pesos genuina y bueno, después tenés un multiplicador, ¿no? Aumenta el crédito, dinamiza la economía y se vuelve esto a alimentar. Esta sería la parte virtuosa, ¿no? Si se da como quiere el gobierno. Por ahora viene comprando, ¿no? Pero después vamos a mostrar y mostrar también esto del gobierno que tiene espacio, porque está en niveles estos son agregados monetarios, ¿no? La base monetaria o el M2 que se llama, que es incluyendo otras cuentas. Venís a un nivel, una economía que está seca en realidad de pesos, o sea, necesita remonetizarse, tener más pesos, pero también el gobierno se quiere garantizar que sean demandados esos pesos. Entonces ahí está el tire y afloje, pero
históricamente la base monetaria de más o menos 9 puntos del PBI y hoy está prácticamente en 4, 5, como máximo 6 puntos y tiene un espacio. De hecho, en el anuncio que hizo el gobierno de compra, dice, le puso un número, dice, bueno, podemos comprar 10.000 millones de dólares y lo estableció así en el informe que presentó, ¿no? Entonces, bueno, Amílcar acá está priorizando la baja de inflación, que hoy salió, todavía está complicado, ¿no? 2,9, sí, porque está haciendo el rollover del 100%. Bueno, hoy había justamente una licitación, sí, pero está priorizando la pelea contra la inflación para seguir bajándola que la actividad real, porque ese crédito, lo que mostraste, el círculo virtuoso, sí, al bajar las tasas, monetizar, sí. termina pegando en la economía real. Bueno, eso todavía no se observa, ¿no? Está Bu- priorizando en el trilema la baja de inflación. Bien, eso es un punto, bueno, y lo traigo acá. Lo que está pasando es que con el tema este que el Tesoro no tiene acceso al mercado, o sea, el propio Tesoro, o sea, ¿cómo compra los, vamos al origen, cómo compra los dólares del Tesoro? El Tesoro tiene una cuenta con pesos y le pasa esos pesos al Banco Central, pero esos pesos se destruyen, entonces cada vez que compra hay menos pesos, con lo cual el sesgo del Tesoro comprando dólares es contractivo con respecto a la política monetaria. Entonces hay una restricción de liquidez. Eso hizo que las tasas de interés siguieran altas. Más que nada en enero que tuvo que hacer el pago y se quedó. Después esos pesos se destruyen. Y también sigue estando muy prudente porque recordemos que el gobierno en el medio de la elección subió encajes bancarios. O sea, achicó la capacidad prestable de los bancos teniendo en cuenta eso, ¿no? Decías, Diego, están mirando el tipo de cambio de reojo, no quiere que se vaya, sabe los datos de inflación como viene y tampoco quiere que el dólar se vaya mucho, pero tampoco relajó, ¿no? Esa parte de encajes bancarios. Lo que te trae esto es una tasa de interés real positiva, o sea, una tasa un poco más cara del costo del financiamiento que muchas empresas y familias venían tomando crédito, se encareció eso y la dinámica económica en la economía real no acompaña. Esto es lo que mostraba, ¿no? Por un lado decimos, bueno, el Banco Central emitió más de 4 billones de pesos para comprar los dólares, pero destruyó más de 5 para esta cuestión, comprar el tesoro de los dólares. Entonces, bueno, en el neto todavía vamos en negativo. Ahora, estos meses y si sigue acumulando compras, seguramente esto va a ser positivo. Hay que ver ahí se juega en el partido. Decir, bueno, esa misión a dónde va a ir y si se mantiene estable el esquema cambiario, si se baja la tasa de interés y si repunta el crédito. Y por el otro lado, lo que mencionabas vos, aparte de tener esta cuestión de ese sesgo contractivo del tesoro, el tesoro empezó a hacer rollover arriba del 100%, con lo cual retiraba pesos que podían haber sido prestables al sector privado. O sea, entonces retiró pesos, tuvo rollover de 123, 124%, pero no es que dejó muchos pesos. Hoy no sé cómo habrá salido la licitación, pero eh, es probable que si larga muchos pesos, o sea, si larga pesos no van a ser muchos, está tratando de ser muy prudente en esa cuestión. Esta quedó medio feo, no sé por qué. Bueno, este era el stock, no sé por qué quedó así, de depósitos en dólares. Bueno, lo tenemos acá, si no. El stock de depósitos en dólares sigue siendo muy elevado. O sea, vino repuntando más que nada en enero cuando se pagaron los bonos y ahora con los bopreales. Llegó un récord de 39.000 millones y eso motoriza el crédito, como les decía. Más o menos el 50% se presta. Ahora, el gobierno insiste con remonetizar un poco en dólares. Esa idea no me gusta tanto y no sé si tiene. Presentó ese proyecto de inocencia fiscal y esa medida, tratando de que se empiecen a usar esos dólares, que se dinamice vía el crédito. Pero bueno, eso tiene una cuestión de quitar esas regulaciones macroprudenciales, de decir, bueno, si vos cobrás en pesos, producís en pesos, no te endeudes en dólares porque hay un descalce en moneda. Lo más sano sería para mí que se remonetice y se apuntale el crédito en pesos, pero bueno, el gobierno creo que insiste con esa cuestión. Hay que ver si hay alguna forma de llevarlo a cabo, porque requiere de reformas, ¿no? Del sistema financiero y requiere que haya medidas, ¿no? Y acá está lo que mencionaba, bueno, el crédito fue uno de los motores, ¿no? Del crecimiento. Rebotó, se duplicó prácticamente. Ahí tenemos tanto en pesos y sumamos los dólares también.
pero estaba en 4% y llegó casi 4,5%, llegó a 9%, y si tomamos los dólares subió a 11,7% del PBI, con lo cual fue uno de los motores de la recuperación. Había un salario real que recuperó fuerte al fin del 2024, cuando se quedó un poco sin nafta, el crédito les servía para seguir incrementando esa demanda, pero acá vemos, este gráfico lo hace el Banco Central, ya la capacidad, esto que muestra, cuánto es la carga de los servicios de la deuda en la familia, lo que es la carga de todo lo que paga por los créditos que tomó, principalmente es tarjeta y préstamos personales, ¿no? Y lo que se ve es que en el histórico estamos en un nivel por arriba de lo que fue la era de Macri, y ya bueno, ya te genera un poco de decir, bueno, te quedaste como, ya alcanzaste un pico y no sé si tenés mucho más para que esto crezca a estas tasas y a estos plazos, ¿no? Entonces hay Sí, con cierta la mora duda. o sea, que está en este momento en el sistema, ¿no? Ahí está Filmina. Por eso. Y después está la irregularidad, ¿no? Decís, bueno, aparte que cada vez te consume más parte de tu sueldo, eso no sería un problema si vos lo tenés al día y lo estás pagando y no tenés atrasos. Ahora, la señal de alarma es que, bueno, también hay atraso. Entonces, bueno, el crédito, que justamente fue un driver de la economía, está encontrando un cierto límite y necesita cierta resolución, pero tampoco lo que vemos es que el gobierno en este esquema no le puede dar una solución muy rápida. Entonces esto va a ser bastante lento, creo, la recuperación del crédito. Va a ser un foco del gobierno, pero le va a costar porque hay más que nada no empresas, sino hay individuos que están endeudados y en realidad tendrían que hacer un rollo, o sea, estirar un poco la carga que tiene financiera mensualmente, más que tomar un nuevo crédito, a eso voy, ¿no? Que está medio en el tope de su capacidad o tendrían que mejorar mucho la economía por el lado de los ingresos. Así que bueno, eso creo que demanda un tiempo. Si querés vamos un poco más rápido y, bueno, esto es un poco, el gobierno no solo hay pocos dólares en el Banco Central, sino que los depósitos del gobierno en pesos también no son muchos, con lo cual, bueno, te exige esto, ¿no? Que en esa renovación de la deuda tienen un rollover alto y eso te implica también indirectamente que la tasa le cueste un poquito más bajar. Vamos a la inflación, hoy se conoció el otro dato, esto quizá la historia, cómo bajó fuertemente, ¿no? De donde veníamos, está claro que se evitó cuando inició Milei una espiralización, ¿no? De esta cuestión inflacionaria, bajó muy fuertemente luego. Esto tenemos la inflación general y núcleo. Pero en la película corta, desde enero del 25, o sea, el último año, está claro que tuvimos una inflación que le costó bajar, después tuvo registros muy bajos, como mayo, junio, bueno, el año pasado, en la previa electoral, pero después vemos que va todo para arriba y de hecho el último dato es también un 2,9, o sea, se quedó en 2,9 y ahí hay un desafío con respecto a la inflación. Ahí quería mencionar algunas cuestiones. Bueno, también esto refleja no solo el dato pasado, sino la expectativa y las proyecciones que tiene el mercado hacia adelante. Con lo cual ahí tenemos, si ven, se manejaron, esto es el REM, el relevamiento del Banco Central, la expectativa de inflación mensual se corrió todo para arriba, o sea, este es el registro que las consultoras, bancos pensaban que iba a tener en enero y en febrero se corre todo un poco para arriba y está lejos, ¿no? De empezar con cero o como pretende el gobierno, recién un 1,7 para julio, 1,5, bueno para agosto, y si tomás el top 10 es un poco más. Así que ahí hay un desafío con respecto no solo a lo que es el dato observado, sino la expectativa. Ya está internalizado que hay un poco más de inflación. Entonces, un poco la pregunta es ¿cuándo vuelve la desinflación? Acá tenemos un efecto tarifario que el gobierno fue y aceleró en cuanto al ajuste fiscal por el lado de los subsidios. Eso, febrero y marzo estuvo impactado eso, gran parte. Tenemos el conflicto que nos pega en combustible. De hecho, ya Marín dijo, bueno, cargá, vamos con el micropricing, pero cargá combustible porque va a seguir subiendo y ya subió 7-8%. Hay que ver porque tenés que mirar el surtidor, no te hacen un anuncio ahora que aumentó la nafta, sino vas al surtidor y ya subió. Después tenemos en marzo, estacionalmente, educación pega mucho. Yo no vi el resumen de lo que fue febrero, ahora, bueno, salió justamente hoy a las 4 de la tarde, pero está eso y la carne que pondera mucho, cerca de 9 puntos de ponderación en el IPC.
fue uno de los que más subió un 70% en los últimos Febrero 6 meses. 2,9. Sí, febrero Sí, sí, 2,9 dio. Eh, entonces, bueno, la pregunta es, bueno, después de abril puede ser que venga un reacomodamiento, o sea, que volvamos a hablar de un índice que se calme un poco. Creo que marzo está medio jugado, ¿no? Con la dinámica que mostró febrero, más educación, más combustible, bueno. Entonces, bueno, esto es lo que le mencionaba. La carne tiene una ponderación entre 7 y 13%, depende de acá lo vemos en el verde. Entonces, al tener semejante ponderación, o sea, te afecta mucho. Ahí tenemos el interanual, 54% había aumentado en GBA, carnes y derivados, cuando la inflación general es de 32,7. Pero bueno, principalmente ese número subió mucho en los últimos meses y genera eso, ¿no? Que te pondera mucho y te afecta el índice de precios. De hecho, el gobierno no quiso cambiarlo porque cambió la ponderación servicio y bienes, pero también no hay que obviar que la carne en la otra canasta ponderaría menos y también eh, ahí tenés un efecto. Acá tomé la tendencia, ¿no? Las últimas semanas se estabilizó y bueno, hasta cayó un poco. Esto es un dato de Cañuelas, pero bueno, hay que ver cómo sigue. Eh, y bueno, está claro que bueno, por el otro lado el gobierno quiere que el dólar tampoco se vaya mucho y sí, lo usa como anclaje, ¿no? sí, sí, porque Antiinflacionario. en estos meses de una inflación 2,9, o sea, obviamente no quiere que se corra mucho el tipo de cambio. Y bueno, si quieren, vamos cerrando con la parte de lo que está en todas las tapas de los diarios y todos los Bien, portales y todo. preguntas hasta acá, todos los que están conectados, ¿quieren hacer alguna consulta? La pregunta es, o el planteo, ¿no? Si hay capacidad ociosa promedio del casi 50% y algunos rubros más. Liberar algunos pesos bajando los encajes que vayan a, digamos, a la actividad real, que se absorban por la actividad real, no debería impactar tanto en la inflación a priori, si uno lo piensa de esa manera, ¿no? Con la parte de la capacidad ociosa Sí, que la hay industria en muchos está. sectores. Hay muchos sectores de la industria que no es que están al tope, totalmente lo contrario, ¿no? Están pidiendo que más demanda, o sea, que necesitan demanda Sí, para muy poder. querida la demanda. Bueno, lo eh, dejo ahí. Bueno, vamos al conflicto y la parte sí, vamos al conflicto, internacional. quizás no es de lo que no me especializo en esto, pero hay que empezar a leer, ¿no? Hay que preguntarle si no a la inteligencia artificial, hacemos, ¿no? Una, nadie sabe cómo termina esto, pero está claro que está afectando una parte del mundo donde pasa entre 20-30% de todo el petróleo y gas que se consume en el mundo, más fertilizantes. Entonces, bueno, afecta directamente, ¿no? Al precio de la energía, eso es lo principal, pero también va a afectar a alimentos, va a afectar a commodities. Y bueno, la duda es máxima incertidumbre en la parte geopolítica, mucha volatilidad, ¿no? Vimos cómo el precio del petróleo un día estaba a 120, bajaba a 85, ahora volvió a 100, las bolsas empiezan a caer, disparada el petróleo, bueno, el mundo venía en un momento, ¿no? Si lo ubicamos, no, post-COVID hubo una inyección de dinero muy importante por los bancos centrales para que la actividad se mantenga y que la economía siga funcionando, pero eso trajo una inflación al poco tiempo, una inflación que se fue incrementándose. La política monetaria de los bancos centrales fue, una vez que se llegó a un nivel de inflación, se empezó a subir la tasa de interés y después empezamos a dar la vuelta a ese movimiento. O sea, el ciclo de baja de tasa de interés. Todos los bancos centrales iniciaron ese ciclo de baja de tasa de interés. Ahora, este conflicto viene en ese proceso de baja, y principalmente Estados Unidos, que estaban contando, bueno, en 2026, ¿cuánta baja de tasa hay? 3, 4, 0,25, un punto. Bueno, estaban todos descontando cuántas bajas hacía, pero dice, bueno, si se aborta el proceso de desinflación por el pico del petróleo, está lejos de bajar. O sea, si hoy miramos, ahora lo voy a mostrar, la probabilidad que le da el mercado a que la tasa de la Fed, ¿no? Del Banco Central de Estados Unidos, baje la tasa, va a ser una sola baja en el año. O sea, solamente una. Y la segunda sería en octubre del 27. O sea, va a haber tasas altas por mucho tiempo si esto sigue así, o sea, o es lo que percibe el mercado. Con lo cual, después de decir, bueno, tasas altas, ¿qué es?
la actividad más caída, el mercado accionario más caído. Bueno, ahí entra eso y esto puede tener consecuencias muy, muy importantes. Bueno, esta es la dinámica del petróleo, ¿no? Llegó hasta 120, después ahora 100. Bueno, esto se mueve muy rápido, pero veníamos de 62, 63, 65. Y de hecho, parecía que había sobreoferta, que, no, que le costaba levantar a $60 el barril. Esto, bueno, está muy interesante, pues un poco Gabriel Camaño lo puso en términos internacionales, en términos históricos, a dólares del 2001, en realidad. Dice, este nivel está, todavía tiene para subir con respecto a los promedios, por ejemplo, que tuvo en alguna otra crisis. Pero bueno, es por mantener una cuestión histórica, pero me gustaría ver, bueno, esto que es lo que mencioné, ¿ves? Esta es la columna, la última, dice cuánto está la tasa de interés. Recién se esperaría en diciembre de este año una baja de 0,25 puntos y la segunda baja sería en diciembre del 2027. Yo no dije octubre, no, diciembre, o sea, dos bajas nada más en prácticamente 2 años. Entonces, una tasa muy elevada por mucho tiempo. Aún creo que esta es la bolsa, o sea, el Standard Poor's 500, o sea, las 500 empresas de Estados Unidos, todavía no acusó una gran caída, pero bueno, está cayendo un poco de esos, casi está en 7.000 y está en 6.700 o un poquito por debajo. Y esto es lo que mencionan los bancos centrales. Los bancos centrales venían en una política de bajar las tasas y le agarra este shock en la mitad de eso. Pero me gustaba este gráfico que publicó Pablo Gil, bueno, que también lo tuvimos en el programa de Bitácora, muy interesante. Fíjense, esto tiene en la parte de arriba el precio del petróleo, el segundo escalón, o sea, el segundo renglón es cómo sube la inflación cuando se dispara el petróleo, y después el de abajo de todo es la actividad. Cuando está en rojo, entraste en una recesión. Y ahí se ve claramente, ¿no? Cuando sube el petróleo, sube la inflación y hay recesión, sube el petróleo, segunda vez en los 80, en el principio de los 90, y la última fue la suba del petróleo en el medio 2008-2009, después la caída del mercado. Con lo cual, bueno, ahí está la duda, ¿no? Es decir, bueno, si esto se consolida, o sea, si esto se mantiene mucho tiempo, hay un riesgo de que suba la inflación y necesariamente la actividad se resiente. Bueno, ahí tenés un tema, como que el gran miedo es la estanflación, ¿no? Que te quedes con inflación elevada y la actividad cayendo. Bueno, esto es un poco dato de noticias del día a día, ¿no? Decíamos, ¿no? Acá en Hormuz pasa todo, el petróleo prácticamente está cerrado, tiene muy poco movimiento, de hecho hay buques petroleros que explotan, bueno, hay de todo, hay información, no sabemos cuál es real, tampoco cuál es, eh, se pierde también, ¿no? Ese parámetro, pero está claro que está cortado el estrecho por el cual pasa gran parte del petróleo que se consume a nivel mundial y es un tema. Bueno, tomo estas dos cuestiones que, por un lado, Walter de Bloomberg hablaba de que Estados Unidos no está en condiciones de garantizar, de escoltar petroleros en el estrecho de Hormuz, por lo menos por ahora, con lo cual dice, bueno, si esto no se puede dar y va a ser más adelante, o sea, va a ser difícil que haya tráfico en ese estrecho. Yo después le pregunté a la IA cuánto demoraba, pues digo, bueno, ponele, cortan el estrecho, ¿cuánto demora un barco desde el Golfo Pérsico hasta, pues básicamente se abastece a Asia, ¿no? A Japón, China, ¿cuánto tarda? Bueno, 20 días, 22 días. Entonces, si cortaste hoy, o hay algunos barcos que pasaron, bueno, tienen unos días y llegan y siguen abasteciendo. Ahora, cuando ya pasaron muchos días, se cortó la oferta, o sea, le preguntaba al chat y bueno, al primer día se sienten los precios, ¿no? Porque el mercado se adelanta. Al día 10 tenés problemas de logística, me decía, y al día 20 ya hay problemas de oferta física. El conflicto ya lleva 12, 13 días, así que yo creo que, bueno, lo mejor sería que en- no lleguemos a pasar mucho tiempo más, porque esa dinámica creo que es diferente si está parado 15 días, un mes o 2 meses, ¿no? Esto está claro, Sí, me parece que... algunos países liberaron reservas Sí, estoqueadas, ¿no? Para calmar un poco, pero bueno, hoy llegó a 100 igualmente sí, sí, sí. Sí, el sí, hubo precio. medidas, pero bueno.
Y bueno, yendo al punto, ¿cómo afecta al mercado de Argentina? Dos canales. El comercial, obviamente hay una suba en los intercambios, o sea, en los términos de intercambio, sube el precio de lo que exportamos. Más exportaciones, más saldo comercial. Ese es el dato positivo. Y después, obviamente, tenés el canal financiero. O sea, si va a crecer el riesgo, ¿no? Vemos también que el dólar estaba débil y se fortalece. El flujo de capitales que venían emergentes se pueden ir a otros países. Está claro que se dificulta que las empresas que se venían endeudando en el extranjero se dificulta esa colocación y también se aleja la posibilidad de que el Tesoro Nacional coloque y abra el mercado nuevamente internacional de deuda. Entonces, por el lado de riesgo país lo vemos, ¿no? Que está subiendo un poco y es difícil que el gobierno pueda colocar deuda en este nivel. Y si escala más el conflicto, creo que eso va a ser peor. La novedad o los beneficios que tiene Argentina es cómo está parado Argentina. Argentina era importador neto de energía. De hecho, ahí vemos cómo antes del 2015 era muy negativo esta cuenta, balance cambiario, ¿no? Acá dice agro, energía y minería, pero solamente estoy con energía acá. En 2022, cuando estaba Guzmán y se disparó el conflicto Rusia-Ucrania, fíjense que ese déficit de, de dólares llegó a estar 7 mil millones, por ahí, 7 mil, 8 mil millones de dólares negativo. Hoy estamos del otro lado. Hoy Argentina tuvo un superávit muy importante de todo 2025, 7.800 millones de dólares y en el balance cambiario algo más, con lo cual sos exportador neto. O sea, esto es un shock positivo en términos del balance cambiario de energía. Yo hice un poco una simulación simple, solamente contemplando un escenario de un más 35 en los precios internacionales y me da que el saldo comercial en vez de 7.800 millones pasaría a 10.500 millones 10.600 millones, lo que es un diferencial de 2.800 millones de dólares, 2.700 millones de dólares para el COS 2026. Pero esto le empiezo a sumar cosas, ¿no? Bueno, esta simulación está interesante porque le hicieron a la gente de Conview, pero también, a diferente precio del barril, cuánto es el escenario de exportación de petróleo para Argentina, pero está claro que a 100 y aumentando la producción, yo lo hice solamente efecto precio. O sea, Argentina está para tener un efecto producción, o sea que Vaca Muerta sigue produciendo cada vez más. Y fíjense que yo a un nivel de 100 del barril pasa de 10.000 y si aumenta la producción en 50.000 barriles más son 12.700. O sea, son números importantes. Y este hay que sumarle un shock que no es de este conflicto, que no es de lo energético, pero yo se lo agregué. Hubo un boom de precios de los minerales, principalmente oro y plata. Argentina no es uno de los jugadores más grandes, pero tiene un gran potencial en esto. El año pasado las exportaciones fueron 4.800 millones de dólares, pero los precios se multiplicó. El oro por 84, fue un 84% mayor, ya está, que en el nivel de que tuvo todo 2025, y la plata está un 181% por arriba de eso. Solamente de esto, que no es del conflicto Medio Oriente, duplicaría la cantidad de exportaciones mineras, con lo cual son 4.800 millones más, no es un número, creo que no es un número menor. Acá vemos la evolución, ¿no? El precio del oro voló y se mantiene ahí, aún con el conflicto se mantiene ahí. Otros decían, bueno, tocó los 5.600, después va a bajar, no. Se mantiene muy arriba. La plata más aún. Después tenemos litio, cobre en menor magnitud, pero ahí hay una cuestión que juega a favor de Argentina. Entonces, bueno, simulando y agregándole el salto que puede también tener en agro, yo le sumé 30 dólares en soja, 10 en maíz, pero esto está un poco más arriba yo hice los números, lo hice en un contexto conservador, le aportarían, no, pues tenemos cerca de 48,5 millones de toneladas de soja, el maíz 57, 58 millones o algo más, otros 2.000 millones de dólares. Y bueno, si hacemos la cuenta, tenemos 2.000 millones del agro, minería 4.800, energía 2.700. Y bueno, ahí tenés un número muy importante. Me quedo por abajo, pero son eh, 9.500 millones de dólares que podía tener extra por el canal comercial. De hecho, el último REM, esto es el Banco Central, también hay una estimación que hacen las consultoras y bancos de cuánto va a ser la SECPO y la SIMPO. Si miramos esto solo, el top 10 dice que vamos a tener cerca de 94.000 millones de exportaciones y 80.000 bajan la SIMPO porque también hay un efecto creo en la actividad. 80.000 millones, con lo cual el saldo está más cerca de 14.000 millones que de 10.000, con lo cual ya hay un efecto
y ya se está poniendo en precio eso. Obviamente manteniendo esos precios más elevados. Y bueno, la contracara o la desventaja es que si los capitales fluyen, especialmente Estados Unidos, tenemos un cierre de la cuenta financiera, hay menos colocación de bienes, eso lo mencioné en la primera filmina, un riesgo país más alto, entonces se puede surfear lo que queda del programa financiero con colocaciones locales, bueno, esa es la duda. El gobierno ya hizo un plan B, de hecho ya está haciendo esas colocaciones cada 15 días de bonos en el mercado local con un tope de 250 millones por colocación entre las 2 días, ¿no? Para juntar los dólares para pagar los vencimientos que son en julio de este año. Y bueno, yendo a la actividad, la expectativa es que esté en torno a 3,4% del PBI el crecimiento. Todavía tampoco tiene este efecto, porque este REM salió reciente ahora, ¿no? Todavía no tiene todo el efecto de este conflicto en Medio Oriente, pero también le faltaría la parte de expectativa de inflación. Yo creo que vamos a tener más exportaciones, más saldo comercial, mucho más dólares de lo que habíamos previsto, pero la inflación le va a pagar a todos los países. Argentina venía con un tema con la inflación y creo que ahí no son buenas noticias, van a tener un poco más de inflación eh, en ese aspecto, ¿no? Para ir sintetizando. Bueno, 2026 hay más riesgo externo, no hay elecciones, pero ya nos encontraron los problemas por que preocuparnos. Después más adelante creo que hay eventos que está la elección de Trump en noviembre, bueno, seguirá el respaldo de Biden, podemos blindarnos hasta 2027, también está la elección de Brasil, pero bueno, esas son las dudas, van más por el frente externo, pero quería traerle eso, ¿no? ¿Cuánto son las cuentas del poroteo, ¿no? De cómo afecta este conflicto, más que nada la generación de dólares, los aportes de dólares y qué puede traer por el lado de la inflación, que son las peores noticias son por el frente de la inflación, pero son mejores noticias por el lado de los dólares que se aportan. Acá, para resumir, tenemos lo que es el campo, aporta más o menos 35 mil millones de liquidación anual. La energía está aportando 10 mil y la minería, vivimos ahí, ¿no? Con estos precios aportaría casi 10 mil más, con lo cual o sea, es una Argentina que ya tiene desarrollada Vaca Muerta y aparte está potenciando la minería, con lo cual hay otros motores que pueden aportar dólares. No nos agarra como fue 2022, creo que ahí éramos importadores netos y bueno, y ahí tuvimos que consumir más dólares para cubrir ese efecto de mayores precios tras el conflicto de Rusia con Ucrania. Y bueno, le damos cierre y dejamos abierto las preguntas eh, que quieran hacer. Muy bueno, Amílcar. Bueno, perfecto. Muy completa, mucha info, situación compleja, delicada. Eh, ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta más? Ricardo, todos los que están conectados, es el momento. Están tranquilos, entendieron Sí, no, todos. no sé si los abrumé un poco. Era bastante. Yo Bueno, siempre voy con María los Fabiana gráficos. O sea, dice muy bueno, muchas gracias. bueno, gracias, Fabián. Ricardo, sí, Ricardo se anima, muy bien. Adelante, Ricardo. Eh, Gracias, no, no es que me animo, yo solamente quiero plantear un distinto punto de vista porque su exposición, Amílcar, noto que tiene una visión sesgada en algún determinado sentido. Cuando habla de Hormuz, dice 20 al 30%, por ahí pasa el 20%, nada más. ¿Dónde sacó el 30? Todas las informaciones dicen el 20. O sea, plantea que el riesgo es mayor. O sea, su forma de expresarlo plantea que el riesgo es mayor que lo real. Es mi percepción de lo que usted dijo. Y Lo que después la pasa, otra, Ricardo, ahí le contesto yo. El 25% del gas natural licuado y el 33% de los agroquímicos que nos afectan a nosotros acá. Y el 20% del petróleo. ¿Sí? O sea, 33 de agroquímico, 25 de gas natural licuado y 20% del petróleo. bueno, muy bien, muchas gracias. De nada.
Bueno, perfecto. Amílcar, muchas gracias, muy completa la información. Le hago algunos anuncios. Primero, los esperamos a todos los del IAEF y a todos los profesionales para la Comisión de Finanzas el segundo jueves de abril y ya los voy convocando para el Simposio de Mercado de Capitales el 28 de mayo de 13:30 a 18 en esta casa presencial, en el Salón de Actos del Consejo. Así que bueno, ya quedan todos invitados. Y bueno, nosotros nos reencontramos el segundo jueves de abril. Gracias, Amílcar, por todo y No, gracias por a todos favor. los que se Un conectaron. lujo.